Buenas tardes. Quiero comenzar mi argumento diciendo que en el caso que vamos a tratar y en el contexto social en el que este se lleva a cabo, existe en el ordenamiento jurídico el delito de homicidio. Ya es una norma vigente en este año y en este contexto determinado en el que se plantea el caso. Para que se haga menos tediosa la labor de resolver este caso, se debe dejar de lado el contexto o los aspectos morales, ya que estos pueden afligir a la persona encargada de fallar, de resolver este caso, debido a que es un caso difícil por los hechos graves que ocurrieron en el mismo, fuera lógicamente de cualquier aspecto que el legislador pudiera a la hora de crear la norma imaginar o prever. Partiendo de esto, no hay aquí espacio para reevaluar la labor del legislador preguntándonos si la aplicación de esta norma es justa o no. Y tampoco hay lugar o hay cabida en esta situación para preguntarnos si se le debe dar una aplicación del derecho natural a estos hombres cuando simplemente se le debe dar aplicación al derecho positivo, ya que el derecho natural no encaja en el análisis que le damos a los hechos sociales. Y esto es debido a que la sociedad no se forma a partir de un fenómeno natural, sino se crea a partir de la búsqueda del hombre de vivir en un sistema o en un ambiente de paz, estable y organizado. Esto se logra mediante las conductas impuestas por un órgano con la autoridad para obligar a las personas a que se cumplan o a que se sigan estas conductas. Si existiera un derecho natural que regulara todos los aspectos o fines que busca el hombre que vive en sociedad, no existiría el derecho positivo, pero este no es el caso. El derecho positivo existe y es el que se utiliza día a día para resolver los problemas o regular aspectos de la sociedad. Además, siempre ha existido un desacuerdo entre las conductas del hombre y las llamadas normas naturales. Lo que nosotros vemos en el caso reflejado como canibalismo en otras sociedades como las primitivas, que no tenían un concepto claro de derecho, podría considerarse un derecho natural el poder comerse a otra persona cuando no existen otro recurso para alimentarse. Por otra parte, las normas de derecho positivo son específicas y regulan todos estos aspectos. Reflejan la concepción social de lo que se debe hacer o no se debe hacer para mantener ese orden y esa paz por la cual se crea la sociedad en sí. Además, las normas de derecho positivo provienen de un órgano superior, con la autoridad y con la fuerza para obligar a las personas a que estas normas se cumplan. Y si esa autoridad, en este caso llamado Estado, ya ha expedido esa norma, quiere decir que ha pasado por ciertos procedimientos, que ya fue promulgada y es válida porque el legislador consideró que esta norma será un medio efectivo para cumplir los fines sociales. Por lo tanto, la norma es justa y debe ser aplicada. En lo que a mí respecta, no hay cabida a otra interpretación más que la que se puede obtener claramente de la norma. El que matare a otro deberá ser sancionado, por lo que considero que los exploradores del caso han cometido el delito y deben ser sancionados. Buenas tardes. Expuesto los anteriores argumentos de cómo debió haber sido decidido el caso de los exploradores de la caverna, es necesario dar una opinión objetiva de los hechos y de cómo en realidad se debe fallar este caso. Es imperativo que los jueces, como operadores jurídicos y como operadores estatales, deben dejar de lado las cuestiones éticas o morales que subjetivamente tengan y dar una perspectiva general y objetiva de los casos concretos a los que deben fallar. Es así pues que es innecesario y absolutamente objetable que una persona trate de buscar el propósito de la norma o buscar más allá en el ordenamiento jurídico para poder decidir sobre este caso en concreto. La norma es clara y es efectiva, es así que debe aplicarse en su cuerpo tal y como está. No podemos buscar cuestiones sin fundamento para darles, entre comillas, razones justas para que las personas sobrevivan. Es triste y es infortunado
los hechos y las circunstancias en las que estas 4 personas se encontraban. Pero aún así, la ley tiene eficacia y tiene alcance a donde ellos también se encontraban. Es por eso que este caso debe fallarse como se fallaron todos los anteriores casos de homicidio. Si una persona mata a otra, se debe condenar a la pena de muerte y no hay excepción alguna que se pueda traer a colación para resolver este caso. Es así que debido a los hechos, cuestiones como ¿es injusta la pena? O ¿debería haberse conmutado la pena? Son afirmaciones que carecen de una base empírica, por lo tanto no existen. Es así que el juez, en su rol de funcionario público, de servidor público, debe acatar la norma, lo que dice los diseños de la norma. No podríamos entonces tratar de sacarle un propósito a la norma recurriendo tal vez a torcerla y a buscarle un sentido que no tiene, cuando en su sentido literal lo que dice es que las personas que maten deben ser condenadas a la pena de muerte. Es así que en el caso de estos 4 exploradores es infortunada su suerte, pero aún así nosotros como operadores jurídicos no podríamos llegar a tratar de conmutarles la pena o a no aplicarle la norma o a buscar sinsentidos que los favorezcan, sino que se debe seguir la norma al pie de la letra, por cuanto la ley que no se aplica no existe. Es por eso que la decisión que tomaría al respecto sobre los exploradores de la caverna es la misma que tomó la Corte, de reafirmar la sentencia y aplicarles la ley tal como está. Muchas gracias. Yo voy a dar mi postura del derecho natural frente al caso de los exploradores de las cavernas. Partamos de que el derecho positivo es el conjunto de normas que rigen, regulan o gobiernan una sociedad. Existe otra teoría denominada derecho natural, según el cual se define como el catálogo de derechos que se predican del hombre por ser humano y por el simple hecho de serlo. Se presentó este caso en el cual se dio una discusión sobre la aplicación de la ley por razón de 2 tendencias filosóficas abiertamente encontradas, que se contraponen y son abiertamente discutidas. En cuanto a la primera, no tendríamos problema, pues, desde el punto de vista del derecho positivo, pues así fue que se desarrolló y se dio la solución frente a este caso. Más sin embargo, dentro del marco de lo razonable y proporcionado se plantea lo siguiente en cuanto a ello. Pues unos hombres que estuvieron encerrados, el problema de inadmisión, se encontró la causa de muerte, pues era que no tenían alimento. Todo sobre la posible causa de supervivencia, que era comerse a uno de ellos. ¿Cuál podrían ser las salidas alternas a ello? Pues había una como más probable que otra. Se dio frente a todos estos hombres, se dio un acuerdo tácito sobre dicha salida, la cual fue la que tomaron.
una discusión o debate sobre la misma, es decir, miran sobre todas las opciones posibles y la que tenían a su alcance fueron las que tomaron. En base a eso que dije, puedo plantear la pregunta que sería, ¿podían hacer por encima de la vida del otro, por encima de la vida de uno de sus compañeros? Según el derecho positivo, no, pues eso está tipificado como homicidio y nadie puede pasar por la vida de otra persona porque nadie puede pasar sobre los derechos de otra persona. Pero desde el punto de vista natural, sí. Pues en el derecho natural se debe mirar la naturaleza de las cosas y los destinatarios de los derechos. Un ejemplo que podemos dar es el león cuando caza. El león caza por instinto, porque tiene hambre. No quiere decir que el león quiera cazar todos los días a cada hora porque sí, sino él caza, deja ese cuerpo ahí de otro animal y lo consume a medida del tiempo. Es algo de supervivencia, es un estado de naturaleza. En este caso sucedió lo mismo. Traer también a referencia el caso de Antígona, en el cual ella fue presa y fue llevada ante el rey aduciendo que ella había violado las leyes de ellos. Pero ella en su defensa decía que la ley del hombre, pero que el hombre había violado la ley de la naturaleza. El derecho debe interpretarse en forma razonable, porque los jueces deben corregir errores obvios, como también integrar las lagunas u omisiones legislativas. Y esto, según Foster, lejos de suplantar la voluntad del legislador, era hacerlo efectivo. Esta posición me parece más coherente en un estado de derecho. En este caso, Foster considera que el principio de coexistencia es axiomático. Toda ley, independientemente del sujeto, está dirigida a facilitar y mejorar la convivencia humana, regulando justamente y equivalente las relaciones de la vida en común. Foster afirma que claramente, pues, que cuando la suposición de que los hombres pueden vivir juntos pierden su verdad, como obviamente lo hicieron ellos en esta situación extraordinaria, en la que la vida solo se hizo posible mediante la toma de la vida de otra persona. Entonces las premisas básicas subyacentes, cuando decidieron tomar esta terrible decisión, fueron tan alejados
de nuestro ordenamiento jurídico como si hubieran estado a 1000 millas más allá de nuestras fronteras. Los exploradores no estaban en un estado de sociedad civil, sino en un estado de naturaleza, y por consiguiente las leyes que se dieron en este caso no se debieron aplicar, y los principios de derecho que deben aplicarse son los que son apropiados para su condición, y bajo sus principios no tienen culpa de ningún crimen. Desde mi punto de vista estoy de acuerdo, y se debe tener en cuenta que con la postura del ministro Foster, porque desde el concepto de ius naturalista se cree que la vida es un derecho inalienable y que se encuentra ubicado por encima de otros en un estado de naturaleza. Como se encontraban estas personas, pues no tenían otro remedio sino comerse a uno de ellos para subsistir, y pues podemos trasladarlos al ejemplo de las plantas, de los animales, que todo es vida, pero para que se prolongue la vida de otro deben acabar con una de ellas. Por ejemplo, la jirafa se come las matas, el león se come a los avestruz o a los bueyes, y así. Según la premisa del derecho a la vida, este suceso es una clara muestra de la protección al mismo, y a pesar de que el derecho positivo prohíba el matar a alguien, es sabido que el derecho natural está por encima de este, pues debe ser la fuente que inspira la creación de normas positivas, y por eso es lo que se expuso anteriormente. Es válido y es exonerado de toda culpa. La manera de como los otros exploradores, por lo tanto considero que basado en el derecho natural, con dicho lo anterior, se debieron declarar inocentes por estar en un estado de naturaleza, razón por la cual ninguna persona que estuviera en las mismas condiciones y mismas circunstancias de este contexto fáctico en que sucedieron los acontecimientos no se les podría exigir, puesto que sería obligados por condiciones inherentes a su naturaleza humana obrar como lo hicieron ellos. Por ello desconocemos una circunstancia de orden natural que se predica precisamente de que los seres humanos, por el solo hecho de serlo, y ello no requiere un reconocimiento ni constitucional ni legal, como quiera que las normas no anteceden al reconocimiento de dicho derecho. Por el contrario, estos derechos son los que se anteceden al reconocimiento del ordenamiento jurídico.